Vamos a ver estrés. El estrés. Un segundito. Erika, tenés el micrófono abierto, lo podés. Bueno, entonces, como les comentaba al principio de la clase, vamos a ver, les voy a dar una charla relativamente corta, eh, si se quiere, bastante general acerca del estrés, que es un tema que cada vez está más en boga, ¿no es cierto? Y es algo, es un término incluso que ustedes prácticamente escuchan a diario, ¿no? Que, que la gente está estresada, que el estrés de aquí, del estrés allá, enfermedades causadas por el estrés, y en general lo asociamos con algo negativo, ¿no es cierto? Si se quiere, siempre lo ponemos en contextos que son negativos, relacionados con enfermedades y demás, y vamos a ver que en realidad no es tan así, ¿no es cierto? Porque tiene su parte, su lado bueno, digamos, el estrés. Eh, y en realidad me gustaría un poco, en principio, darles una definición, ¿no es cierto? De qué es qué se entendería, digamos, desde el punto de vista fisiológico, el estrés. En realidad, entonces, es una respuesta fisiológica y psicológica a situaciones que amenazan o significan un reto para el cual se necesita algún tipo de ajuste. ¿Mm? Eh, entonces, eso sería básicamente el estrés, ¿no es cierto? Una respuesta a alguna situación que puede ser peligrosa para el animal o la persona, o potencialmente peligroso, porque no necesariamente tiene que tener esa amenaza, un peligro en sí, ¿no es cierto? Puede ser, es más, pueden ser hasta incluso pensamientos negativos que causen también una respuesta de estrés. O sea, que puede ser algo, el estrés también, como vamos a ver, no solamente puede ser físico, digamos algo concreto, sino que puede ser también algún estrés de tipo psicológico. Y en realidad esto es un mecanismo que ha surgido en los animales para poder enfrentarse a situaciones que son adversas, ¿no es cierto? Y poder sobrevivir a esas situaciones. De hecho, está esto de lo que se conoce en biología como de la respuesta de lucha o huida, ¿no es cierto? Los animales generalmente cuando se enfrentan con un enemigo, un predador, esas serían las dos posibles respuestas, ¿no es cierto? O enfrentarlo y pelear, o, digamos, o huir de esa amenaza o de ese peligro. Y justamente acá tiene que ver mucho esa respuesta al estrés, esa respuesta fisiológica que de algún modo lo prepara para enfrentar esa situación que es adversa. O sea que desde ese punto de vista es bueno el estrés, eh, y obviamente si el estrés se prolonga en el tiempo, ahí ya empezamos a ver este, efectos negativos sobre la salud del individuo, puede desarrollar distintas enfermedades, ¿no es cierto? Patologías justamente es causada por el estrés. Eh, pero digamos, en su propia dosis, el estrés es conveniente. De hecho, como vamos a ver en alguna otra diapositiva que le voy a mostrar, hay el estrés también, un poco de estrés, digamos, está asociado con el aumento del rendimiento, ¿no es cierto?, de esa persona o del animal, ¿m? Que sea más productivo, digamos, desde algún punto de vista. Y el estrés va a estar siempre presente, ¿no? No hay manera, en mayor o menor grado siempre vamos a estar, o los animales están expuestos a un cierto grado de estrés. Y les quería presentar al que sería un poco el padre, ¿no es cierto?, del estrés, de hecho, que es el investigador húngaro, que nació en Viena en 1907, Hans Selye, y murió en 1983, y fue un médico, fisiólogo, muy influyente, y justamente, digamos, de algún modo,
lo podríamos mencionar como el padre, o asignarle el término del padre del estrés, ya que, bueno, él es el que acuñó incluso el término que utilizamos. Y, y realizó una serie de investigaciones que les llevó a plantear esta teoría del síndrome general de adaptación, que yo les estoy mostrando acá, el SGA, que es la manera, ¿no es cierto?, de cómo responden tanto animales como personas a situaciones que son adversas, ¿no es cierto?, o nocivas para el individuo. Él comenzó haciendo, digamos, es bastante interesante la historia de este investigador, que, bueno, como les decía, nació en Viena, pero luego, y ahí, digamos, estudió en Europa, no recuerdo bien dónde, estudió medicina, después fue a Estados Unidos y finalmente se instaló en Montreal, en Canadá, donde, digamos, hizo, digamos, sus aportes más importantes que hizo mientras estuvo en Canadá. Y él empezó, en realidad él quería descubrir una nueva hormona a nivel de, digamos, una hormona reproductiva, entonces tomaba ovarios, los maceraba, ¿no es cierto?, rompía todo, y luego ese sobrenadante se los inyectaba a las ratas. Y lo que él observaba cuando inyectaba ese macerado, ese macerado de ovario, él quería ver qué efectos tenía sobre el animal para eventualmente descubrir una nueva hormona. Y él observaba que los animales, estas ratas, desarrollaban, se les achicaba todo lo que eran los órganos linfáticos, se achicaban, perdían peso, tenían úlceras en el estómago, se agrandaba él observaba aumentada la corteza de la glándula adrenal. Y bueno, le llamó bastante la atención esto y después entonces empezó a probar con otros órganos, hizo macerados de placenta y de otros órganos y les inyectaba a las ratas y observaba siempre los mismos síntomas. Entonces, bueno, ya empezó a dudar que realmente eso fuera causado por una hormona en sí. Entonces probó con otros, hizo macerados de hígado, de páncreas, de otros órganos, y siempre seguía observando los mismos síntomas, los animales, los mismos signos, mejor dicho, que comentaba anteriormente. Entonces medio se sintió frustrado porque dijo, no, acá no hay ninguna hormona. Pero luego también con la experiencia que tenía él de haber sido médico, de haber atendido pacientes, lo empezó a relacionar cuando él atendía con enfermedades tipo traumáticas, distintos tipos de enfermedades, pero tenían una cierta serie de sintomatología común, ¿no es cierto? Y muchas de ellas eran parecidas a las que él observaba en las ratas. Entonces, bueno, gracias a ese pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y cómo relacionó todo, pudo desarrollar esta teoría, ¿no es cierto?, acerca del estrés y el síndrome general de adaptación. En sí, digamos, algún factor que es estresor, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar un poco más de cuáles pueden ser. Hace que genera demandas sobre el cuerpo del animal, lo cual luego va a requerir ciertos ajustes, ¿no es cierto?, que serían justamente esta respuesta que se da durante el estrés. Y justamente Hans Selye describió 3 estadios, ¿no es cierto?, de este síndrome general de adaptación, los cuales son el primer estadio, que ocurre en las primeras horas, hasta aproximadamente las 48 horas, que es el estadio de alarma. Luego pasaría a un estadio de resistencia y finalmente viene la tercera etapa o estadio, que sería del agotamiento. Y eso puede, digamos, llevar eventualmente incluso a la muerte, ¿no es cierto? Si se prolonga en el tiempo, puede llevar al desarrollo de enfermedades y muerte del animal, o la adaptación, o si desaparece ese factor que causa el estrés, revertirse esa condición. Entonces, para definirlos un poco, definir un poco cada uno de estos estadios, tenemos la reacción de alarma, que como les había dicho, eran esas primeras
primeros estadios, las primeras horas, hasta 48 horas aproximadamente, desde que se inició, se está presente el estímulo que causa el estrés. Es ahí donde se produce esa respuesta de lucha, huida que yo les comentaba, y se empiezan a movilizar recursos para enfrentar justamente esa amenaza o ese peligro para el animal. Durante esta etapa se activa el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófiso adrenal. Acuérdense que el eje hipotálamo-hipófiso adrenal está relacionado con la secreción de glucocorticoides por parte de la corteza adrenal, de la zona fasciculada. Acuérdense que produce glucocorticoides, en el caso de los humanos, el más importante es el cortisol. O la corticosterona también puede ser en otros animales. Entonces, básicamente es ahí donde se activan estos dos sistemas, sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófiso adrenal con la liberación de glucocorticoides. Luego de esas primeras horas, hasta aproximadamente 48 horas, luego, digamos, trata de revertirse esa condición, ¿no es cierto? Entonces se empieza a estimular más el parasimpático para contrarrestar todos los cambios que habían sido provocados por el factor estresante y para, digamos, tratar de restablecer en el animal la homeostasis. Es una manera, digamos, de adaptarse a esta nueva situación. Las hormonas, que esas que yo les mencionaba anteriormente, se produce el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, comienzan a volver a la normalidad, pero todavía los efectos siguen, ¿no es cierto?, sobre el animal. Por ejemplo, vamos a ver, y ustedes ya lo saben porque lo hemos estado viendo, por ejemplo, la hiperglucemia. Vamos a ver que los corticoides y la adrenalina causan hiperglucemia, eso ya también ustedes lo saben, ¿no es cierto? Por todo lo que estuvimos hablando de metabolismo en las clases anteriores. La presión arterial también está aumentada por efecto de la descarga del sistema nervioso simpático. Entonces, esa sería un poco la situación. Y luego, si persiste, digamos, el estímulo, si persiste el estrés o el estímulo estresor, viene lo que se conoce como agotamiento, ¿cierto? Hay un agotamiento de los recursos y eso lleva a desórdenes y enfermedad. Por ejemplo, presión arterial aumentada puede incrementar las posibilidades de un ataque cardíaco, de un accidente cerebrovascular, un ACV, por ejemplo. Y eso es lo que ocurriría, digamos, básicamente cuando se prolonga en el tiempo esa situación de estrés, ¿cierto? Ya los mecanismos compensatorios y las respuestas del animal se agotan y el animal comienza a manifestar signos de enfermedad y eventualmente puede llegar a morirse. Como les decía al principio, en realidad el estrés no es siempre, normalmente lo asociamos, como les decía, con algo malo, pero en realidad hay un estrés bueno, ¿no es cierto? Justamente el estrés bueno o positivo se conoce como eustrés, mientras que el estrés malo o negativo sería el distrés. El eustrés sería un estrés, digamos, moderado, ¿no es cierto?, que tiene efectos positivos sobre el individuo, sea animal o persona. Podríamos considerar un eustrés, por ejemplo, al ejercicio, ¿no es cierto? Recuerden que en el ejercicio hay activación del sistema nervioso autónomo simpático también, incluso de glucocorticoides, ¿cierto? Hay una reacción de alarma, el animal se prepara, en aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, más, ¿cierto? Entonces ese lo podríamos considerar como un eustrés. Y el diestrés, el estrés malo, ¿no es cierto?, que es muy intenso y generalmente se prolonga en el tiempo, entonces entraríamos en la fase esa de agotamiento que yo mencionaba anteriormente, del síndrome general de adaptación de CELI, y ahí el animal ya se enfermaría. Entonces, para verlo, digamos, un poco desde la perspectiva de la productividad, fíjense que en este gráfico justamente tenemos representado en el eje vertical la productividad del individuo
y en el eje horizontal la exigencia, ¿no es cierto? O donde está el signo negativo, ¿no es cierto? Hay muy poca exigencia, el individuo presenta una apatía, está como bajoneado, llamémosle, ¿no es cierto? Y a medida que va aumentando la exigencia, obviamente el estrés va aumentando hasta un cierto punto y toda esa etapa, ¿no es cierto? Hasta donde está la línea esta vertical, ¿no es cierto? Lo consideremos eustrés, y fíjense cómo la productividad del individuo va aumentando, ¿no es cierto? Esto Profe, imagínense, sí, disculpe que lo interrumpa. Yo no llego a ver la que está presentando la pantalla. No a sé ver, si soy el único o no lo está haciendo. No, yo la estaba viendo. sí, estoy presentando algo, pero no sé qué, a ver, ¿Y cómo hago para ver? Porque yo aprieto en su icono en los fíjate, dos y fíjate, no me sale. deberías verla en el listado donde están todos los conectados, deberías ver una pantalla donde está la presentación. ¿La ves a esa, Ángel, o no? No, no la veo. Pasa, no sé si utilizó otra aplicación porque como que se me actualizó la mía y bueno, y no llego a ver. Eh, Qué, qué raro si no, no no, volvés a no, entrar. claro, salí y volví a entrar. ¿El resto ¿le está viendo? Sí, todos Eh, estamos viendo, pero no sé bueno, por qué. a ver, salgo Bueno, y Igual, me fijo. o sea, el Meet después va a cambiar porque eso lo avisaron, igual que después ya no se va a poder grabar más y no es por tiempo indefinido, o sea, va a cambiar ¿cómo, por eso. cómo es, Ya han Sergio? avisado que el Meet ya no se va a poder grabar más y que también va a ser como medio Zoom, ¿no? O sea, no va a durar siempre. Como Ah, que si ¿sí? querés. Sí, Ah, no, sí, no había escuchado. Ah, mira, eso va a no, ser no había escuchado oficial. nada. Ajá, bueno, Que está bien, si querés que se extienda tenés que pagar para cosas. Así que claro. como vamos a estar más perjudicados. Bueno, vamos a ver cómo es. Eh, de todas maneras, capaz que atrás, no sé. Ah, ahora, profe, ya me sale. Ahora sí, bueno, Sí, bárbaro. ahora la estoy viendo. Bueno, entonces les estaba diciendo, vuelvo a la presentación, eh, que entonces esto lo podrían ver como en una persona, en un trabajo donde se encuentra un nivel de exigencia por parte del jefe, por ejemplo, pero es algo lógico, entonces evidentemente la persona se siente confortable, tiene un cierto grado de exigencia, entonces la productividad aumenta, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a un punto para que ya las exigencias son tan grandes que el estrés comienza, entramos en la etapa de distrés y ya la productividad empieza a decaer hasta que llegamos a un extremo de angustia, ¿no es cierto?, del individuo. Y ahí ya, cuando estamos, pero fíjense que es algo todo, es como algo gradual, ¿no es cierto? No es algo de que yo estoy estresado o no estoy estresado. Eh, evidentemente que, bueno, justamente por qué hablamos tan, digamos, por ahí a diario del estrés y lo escuchamos en los noticieros y demás, ¿no es cierto? Justamente muchas veces por el estilo de vida, sobre todo personas que viven en grandes ciudades. Ahora se sumaría todo el tema de los problemas económicos, pandemia y demás que podemos estar sufriendo y encierros. Todo eso, evidentemente, que, digamos, sería un ejemplo clásico de muchas personas, ¿no es cierto?, que por ahí no pueden manejar esas situaciones, entrarían en esta etapa de estrés, ¿no es cierto? Si esto se prolonga en el tiempo, ahí es donde eso empieza ya a tener consecuencias sobre la salud del individuo, ¿no es cierto? Empieza a tener presión arterial elevada, los lípidos sanguíneos están mal, aumenta el colesterol, se empieza a hacer placa, y con el tiempo eso va causando daño, ¿no es cierto?, en el aparato cardiovascular y puede predisponer a problemas cardíacos, infartos o ACV, bueno, todos esos problemas que son bastante comunes, ¿no es cierto? Y que están en realidad relacionados con todo esto. Pero, digamos, importante que ustedes también mantengan el concepto de que no necesariamente siempre
el estrés es algo malo. Así que, y en realidad, como les decía, siempre tenemos un cierto grado de estrés, siempre tenemos la adrenal secretando cierta cantidad de glucocorticoides, el sistema nervioso simpático liberando adrenalina y noradrenalina. Así que, como decía el fisiólogo Canceli, que en realidad incluso hasta cuando estamos durmiendo siempre hay algún grado de estrés porque seguimos respirando, se contraen los músculos respiratorios, soñamos y eso hace también que haya una cierta secreción de hormonas relacionadas con el estrés. O sea que prácticamente para tener cero estrés tendríamos que estar, o sea, un animal muerto o una persona muerta, esa es la que ya no tendría estrés básicamente. Pero bueno, para demostrarles que cierto grado de estrés, digamos, el eustrés, es bueno incluso para la productividad. Y, digamos, si el estrés es demasiado intenso y se prolonga en el tiempo, ya entraríamos en un estrés que es negativo o tiene consecuencias negativas, que sería... Después podemos hacer una serie de clasificaciones del estrés. Puede ser un estrés agudo, que la contraposición del estrés agudo es el estrés crónico. Un estrés agudo normalmente es que es momentáneo, poco tiempo, y después ese factor que causó el estrés desaparece y el individuo vuelve a la normalidad. El crónico quiere decir que el factor estresante permanece en el tiempo y ese individuo está mucho tiempo estresado. Puede ser continuo o intermitente, puede ser, ¿no es cierto?, que el factor esté siempre presente, que el individuo se mantiene. El concepto también que es interesante, el estrés incontrolable y el controlable. El estrés, el controlable, podríamos decir, que sería el que muchas veces, por ejemplo, el estrés que ustedes o que una persona sufre al ir a rendir un examen, ese es un estrés que es controlable, ¿no es cierto? Porque si ustedes se preparan bien para ese examen, conocen toda la materia, ustedes están tranquilos y el estrés que van a sufrir va a ser mucho menor que si no alcanzaron a estudiar 3 o 4 bolillas, ¿no es cierto? Y se van a estrés. En cambio, si ustedes se preparan bien, lo mismo pasaría si tienen que dar una presentación, por ejemplo, frente al público, frente a una audiencia, si están bien preparados y demás, van a sufrir menos estrés que si no han podido preparar bien o tienen algún tipo de inseguridad. Entonces, ese podría ser un estrés que lo pueden controlar. Y bueno, y otros estrés que directamente uno no tiene, no tiene la facilidad de poder controlar, ¿no? Y después, en cuanto si miramos desde el punto de vista de los factores que causan estrés, vemos que tenemos de dos tipos, como también yo les había adelantado, estresores de tipo físicos, que entre esos tenemos, por ejemplo, el hambre, la sed. Si un animal, por ejemplo, permanece sin acceso al agua, un animal que estrés. El hambre también, si no le damos de comer, como los animales de los problemas que hemos estado viendo, del ayuno, por ejemplo, que está 48, 72 horas sin acceso al alimento, eso también va a causar un estrés. La fatiga, lesiones, puede ser algunas, no sé, lesiones de diferentes tipos, enfermedades, extremos térmicos, variaciones de temperaturas muy marcadas, ¿no? Muy frío, muy elevadas, también son estresores de tipo físico para el animal. Es decir, que hay un sinnúmero, ¿no es cierto? Pero también hay, son relativamente comunes, incluso en los animales de producción, ¿no es cierto?, que son estrés de tipo psicológico. Por ejemplo, algo muy común es la restricción del movimiento que se hace de los animales cuando se ponen en el cepo, ¿no es cierto? Se pasa por la manga y si les restringe el movimiento con un cepo, por ejemplo, para hacer algún tipo de maniobra, eso causa estrés. El manejo, bien, se hace mal. Por ejemplo, el hecho de destetarlos ya es un estrés, ¿no
cerebro separar los grupos. Por ejemplo, si en un criadero de cerdo, cuando se destetan y se arman los grupos de animales, se mezclan, digamos, animales de distintas camadas, ahí eso también causa un estrés, ¿no es cierto? El transporte de los animales, moverlos de un lugar a otro, cuestiones relacionadas con el alojamiento, sobre todo cuando hay producciones más de tipo intensiva, ¿no es cierto? Que eventualmente pueden causar estrés. Por ahí en bovinos no es tan común porque la cría no es tan intensiva, pero sí cuando pensamos en los feedlot, donde los animales están muy hacinados, ¿no es cierto? Hay muchos animales por metro cuadrado, eso también causa estrés, o por ahí en los cerdos, más común, porque muchas veces hay producciones intensivas donde los animales están, por ejemplo, en un piso que no es el apropiado, ¿no es cierto? Y causa lesiones en las pezuñas. Entonces esas son todas causas de estrés. Y después, en general, cualquier cambio que implique alguna novedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el miedo causa miedo y estrés, ¿no es cierto? En animales, si cambiamos de un lugar a otro. Bueno, el transporte ya lo mencionamos, ¿no? Pero tiene que ver también con cambiarlos de lugar. Todo lo que sea nuevo, digamos, de algún modo puede desencadenar alguna respuesta de tipo. Y como les mencionaba anteriormente, en el estrés lo que es característico es la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal con la secreción de glucocorticoides y la activación del sistema nervioso simpático. Y en realidad todo esto, digamos, donde a nivel del sistema nervioso central, ¿dónde se origina todo esto? En un pequeño núcleo que se llama el locus ceruleus. Sería coeruleus o ceruleus, esa sería la pronunciación. Coeruleus, la OE se pronuncia como E. Entonces el locus ceruleus, que se encuentra, es un pequeño núcleo, un grupo, digamos, de cuerpos neuronales, que es de color azulado, porque son neuronas que liberan noradrenalina. Y en el núcleo, digamos, en los cuerpos de las neuronas, tienen acumulación de melanina, entonces tienen como un color azulado, por eso también digamos, de ahí proviene el nombre, ¿no es cierto? Y ese centro, como pueden ver, acá ustedes están viendo un corte del sistema nervioso central, el hemisferio cerebral, este sería el tallo cerebral, esta es la protuberancia, esto es el bulbo, el cerebelo, como para que se ubiquen, acá tienen la hipófisis, acá está el hipotálamo, y esto que les estoy marcando ahí, fíjense que se encuentra ubicado en la parte dorsal del puente, ese es el locus ceruleus. Sería como un poco el centro donde se originaría toda esta respuesta del estrés. Se ha visto que, digamos, este locus recibe información de todo en la parte izquierda, fíjense de la figura, todas estas liñitas azules que tienen flechas, es para que se den una idea. Fíjense que estas serían aferencias, o sea, información que está recibiendo ese centro. Fíjense que recibe información de distintos lados, de la corteza, del hipotálamo, del cerebelo, de la médula espinal, del bulbo, todo es información que está recibiendo. Y en base a esa información va a dar la respuesta al estrés, digamos. Ahí es donde, digamos, la estructura central donde se va a activar, digamos, la respuesta del estrés. Y en la parte derecha de la figura, fíjense que hay flechas de color rojo. Estas serían todas digamos, como esas neuronas. Acuérdense que ahí en ese lugar están los cuerpos de las neuronas. Y después a partir de ahí proyectan los axones y se comunican con distintas partes. Entonces esta estaría representando con todas las partes que se comunican con las que están en este locus ceruleus. Acuérdense que son neuronas noradrenérgicas, o sea, las terminaciones nerviosas de estas neuronas liberan noradrenalina. Y cuando se activa este centro, justamente lo que va a estar haciendo es activar al sistema nervioso simpático, que es esto que dijimos acá, que es parte de la respuesta al estrés, activa el eje hipotálamo hipófiso adrenal, y también mejora todo lo que sería las cosas cognitivas del animal, ¿no es cierto? Todo lo que sería el aprendizaje, e incrementa, es como que estimula todo el sistema
nervioso central incrementa la motivación. Por eso también yo les decía que un individuo tiene que estar con un cierto grado de estrés, ¿no es cierto?, para ser más productivo. Porque si están totalmente bajoneados, digamos, no, la producción es muy poca, necesitan cierta estimulación, ¿no es cierto?, para motivarse y producir. De hecho, muchas veces cuando están un poquito próximos, aún por ejemplo, cuando estamos, también uno por ahí se enfrenta a ciertas cosas en la vida, cuando estamos próximos a una situación que es desafiante, está bueno que nos estresemos un poco, ¿no es cierto?, que estemos un poco estresados, que se nos active el sistema nervioso simpático y la liberación de glucocorticoides, porque eso mejora la condición y cómo vamos a enfrentar esa situación. Sea un examen, una presentación, una entrevista, bueno, en fin, lo que sea que tengamos situación que tengamos que enfrentar. A nivel del tallo cerebral, hay la parte dorsal del puente, que sería, digamos, de algún modo es el que recibiría toda la información y estaría desencadenando en definitiva la respuesta al estrés, ¿no es cierto? Activándome el hipotálamo hipófiso adrenal y la activación del sistema simpático. Sería como un poco el que gobierna, ¿no es cierto?, o el que da el puntapié inicial para que se desencadene toda una respuesta de estrés. Bueno, y esto es la glándula adrenal. Acuérdense que la glándula adrenal es un repaso rápido porque es algo que ustedes ya han visto en histología y lo hemos visto también en las clases. La glándula, entonces tenemos una corteza y una médula. Acuérdense que la médula dijimos que es parte del sistema nervioso simpático y está encargada de producir fundamentalmente adrenalina, que sería, ¿cierto?, la hormona, porque la vuelta a circulación estaría actuando como una hormona. Y después tenemos una corteza formada por tres diferentes capas. Una zona reticular, que es la más interna, que estoy señalando aquí, una zona fasciculada y una zona glomerulosa, que sería la más externa, y luego tenemos una cápsula. Y acá también se ve un pedacito de la médula. Es como si fuese un corte mostrando las diferentes capas, ¿no es cierto? Una sección de la glándula adrenal. Los glucocorticoides y en la médula dijimos que es la encargada de producir adrenalina cuando se produce una descarga o una activación del sistema nervioso autónomo. La zona glomerulosa, acuérdense que produce mineralocorticoides. El mineralocorticoide más importante es la aldosterona. Y después la zona reticular, que produce hormonas sexuales, ¿cierto? ¿Cómo estaría funcionando entonces la corteza y la producción de glucocorticoides? ¿Se acuerdan que hablamos de un eje hipotálamo hipófiso adrenal? Entonces este eje estaría formado por una hormona liberadora de corticotrofina, que sería esta que yo les estoy señalando acá. Fíjense acá, antes que nada, y esta es la hipófisis. Esto que está más de rosa más oscura es la hipófisis anterior o adenohipófisis, que vamos a ver que produce muchas hormonas, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a concentrar en una de ellas, que está relacionada con la producción de glucocorticoides. Y en realidad estas células productoras de la ACTH, que es adrenocorticotrofina, son estimuladas a su vez por otra hormona que proviene del hipotálamo, que es la CRH, hormona liberadora de corticotrofina. Acá vamos a estar utilizando siempre las siglas del inglés, ¿no es cierto? Así que bueno, porque por convención, por más que nosotros hablemos en castellano, español, por convención se siguen utilizando las siglas del inglés, ¿cierto? O sea que por más que mencionemos el nombre completo como
en español seguimos usando las siglas del inglés. Por eso es CRH. El R bien proviene de releasing, la H de hormone y la C de corticotrophin, o sea, hormona liberadora de corticotrophin. Y entonces, ya después vamos a ver más en detalle cómo hace esta hormona para llegar desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis. En realidad, vamos a ver que lo hace por vía sanguínea, porque la conexión entre el hipotálamo y la adenohipófisis es de tipo vascular. Entonces, por vía sanguínea llega esta hormona CRH hasta la adenohipófisis. Ahí hay unas células, los corticotrófos, que producen la ACTH. Entonces, esta hormona se une a los receptores sobre estas células y estimula la producción de la adrenocorticotrofina, que es la ACTH, que la estoy mostrando acá. Esta hormona pasa a circulación, va hasta la adrenal y estimula la producción de glucocorticoides, fundamentalmente cortisol. Y fíjense que acá también tenemos los mecanismos de retroalimentación negativa que veíamos incluso en la clase introductoria acerca de hormonas, que tanto la ACTH como el cortisol tiene efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo para que éste produzca menos RH. Y a su vez el cortisol también inhibe la secreción de ACTH. Eso garantiza que los niveles, ¿no es cierto?, de cortisol en sangre se mantengan dentro de ciertos límites. Y fíjense que todo lo que estaría estimulando este eje, tenemos por un lado factores estresantes, que serían, por ejemplo, el estrés físico, estrés emocional, la hipoglucemia, una temperatura baja en el ambiente, ¿no es cierto?, de temperatura ambiente, dolor, todo eso serían causas de estrés, como también habíamos estado mencionando anterior. Y después vamos a ver que también hay una regulación de tipo circadiana. Circadiana es que ocurre en el término de 24 horas. Vamos a ver que la secreción de cortisol no es pareja a lo largo del día, sino que hay momentos del día donde hay un aumento de la secreción y eso está regulado por ese ritmo de tipo circadiano. Hay muchas hormonas que tienen un control, ¿no es cierto?, de secreción diario o incluso puede ser mensual o anual, ¿no es cierto? En el caso de los corticoides, un ritmo circadiano, porque se cumple cada 24 horas. Entonces, también acá ustedes pueden ver que, por ejemplo, una hipoglucemia es algo, o sea, el factor estresante no necesariamente tiene que venir del exterior, sino que puede ser algo endógeno. Por ejemplo, una hipoglucemia, eso causa una respuesta de tipo de estrés, ¿no es cierto? O, por ejemplo, una caída de la presión arterial también causa un estrés. Pero no necesariamente tienen que ser cosas que vienen del exterior. O pueden ser también de tipo emocionales, como yo les decía, ¿cierto? Un susto o una noticia mala, por ejemplo. Y pueden ser los estresores pueden ser reales o aparentes, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser real. Por ahí, no sé, usted puede venir un animal caminando y ver una sombra de una rama, por ejemplo, y esa sombra les causa estrés, pero en realidad es una rama que no es ningún peligro real, ¿no es cierto? O incluso, bueno, esto obviamente más en los humanos, ¿no es cierto? Un pensamiento, ¿no? Un pensamiento negativo, por ejemplo, eso también puede causar estrés. Fíjense que son muy variadas, ¿no es cierto?, las fuentes que pueden estar causando estrés. Esto ya lo hemos visto en muchas oportunidades, ¿no es cierto? Está el sistema nervioso parasimpático del lado izquierdo y el simpático del lado derecho. Lo que estaría sucediendo solamente para decirle esto, y no vamos a entrar nuevamente en esto, porque esto lo hemos repetido muchas veces, es algo que a esta altura ustedes deberían saber cómo está conformado el sistema nervioso autónomo, cuáles son las funciones, que tiene dos neuronas, pre y postganglionar, los neurotransmisores y los efectos en los distintos órganos. Y qué órganos, ¿no es cierto?, están controlados por el sistema nervioso autónomo. Solamente para decirles, digamos, y que en un animal que está estresado, ¿no es cierto?, o durante el estrés, se estaría activando todo lo que sería la división del sistema nervioso simpático, es decir, todo lo que ustedes ven del lado derecho de esta figura. Mientras que el parasimpático
en esos animales que están bajo condiciones de estrés está disminuida la actividad parasimpática. Si tienen alguna duda en particular, lo podemos ver. Y recuerden también, que no sé si está acá dibujado, pero me parece que no, que la médula adrenal, ¿no es cierto?, es parte, ¿no es cierto?, es parte del sistema nervioso simpático. Entonces, cuando se activa todo esto, que se haría en el sistema nervioso simpático, que acuérdense que era toracolumbar, cuando se activa el sistema nervioso simpático, también se libera adrenalina de la médula adrenal, y se van a activar todas las terminaciones simpáticas, van a liberar noradrenalina, que es el neurotransmisor, ¿no es cierto? O sea que se van a ver todos los efectos que tiene el simpático en cada uno de estos órganos que se encuentran inervados por el sistema simpático. Pero bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle. Respecto a los cambios metabólicos que se producen en un animal estresado, nuevamente son cosas que ya hemos visto, porque son el efecto del cortisol y de la adrenalina. El cortisol dijimos que es la hormona que se produce cuando se activa el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y la adrenalina dijimos que era la hormona que produce la médula adrenal cuando se activa el simpático. Estas son las dos hormonas que estarían dominando, estarían presentes en este animal estresado. Y ya lo hemos visto cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos ayuno? Cuando vimos el animal que está con diabetes. Bueno, esas son situaciones de estrés, donde está activado. Dijimos que el hambre, por ejemplo, causa estrés. O sea, un animal que yo lo privo de comida durante 48, 72 horas, es un animal que está bajo una condición de estrés. Un animal que tiene diabetes, que tiene acidosis, se está deshidratando, es una condición de estrés. Entonces, de estas hormonas ya estuvimos hablando, cuáles son los efectos. Solamente para repasarlos rápidamente, los efectos metabólicos de estas hormonas. El cortisol, fíjense que va a actuar sobre el tejido adiposo, sobre el músculo y sobre el hígado. Sobre el tejido adiposo hay una redistribución de las grasas y hay lipólisis, activación de la lipasa sensible a hormonas. ¿Se acuerdan? Eso hace que los triglicéridos de depósito se hidrolicen, se producen ácidos grasos y glicerol que pasan a la circulación. ¿Para qué van a ser utilizados los ácidos grasos? Como fuente de energía por los tejidos periféricos, que es lo que estaría acá. Y energía también para el músculo, por eso tenemos esta flechita acá. En el músculo, ¿qué va a estar sucediendo por efecto de este aumento del cortisol o de los glucocorticoides a nivel circulatorio? Va a haber menos ingreso de aminoácidos y a su vez hay catabolismo de proteínas. Eso hace que aumente la cantidad de aminoácidos circulando en sangre. Y esos aminoácidos que están circulando van al hígado. Y en el hígado, ¿qué va a pasar? Por un lado va a haber gluconeogénesis a partir de los aminoácidos y como consecuencia de esa gluconeogénesis se va a producir más glucosa que va a pasar en la circulación y me va a estar contribuyendo con la hiperglucemia. O sea, un animal estresado es un animal que va a tener la glucemia elevada. Pero a su vez, como hay tanta glucosa, a partir de esta gluconeogénesis, también va a haber síntesis de glucógeno. Es decir, por un lado hay liberación de glucosa, pero también algo de almacenamiento de glucógeno. Por eso está acá esta flechita hacia el glucógeno. Y también porque vamos a ver que hay mucho ácido láctico que proviene del músculo, ¿no es cierto? Entonces, como tengo mucho ácido láctico, eso también me va a favorecer la síntesis de glucógeno. ¿Y por qué habrá síntesis de proteínas? Esta en realidad, este aumento de síntesis de proteínas es porque se inducen ciertas enzimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. Esas enzimas que hacen falta para esas vías metabólicas justamente son proteínas. Son proteínas que el hígado tiene que sintetizar, por eso también aumenta la síntesis de proteínas a nivel del hígado. Si vamos del lado de la adrenalina, ¿cuáles serían las consecuencias o las respuestas metabólicas a la adrenalina? Por un lado, en el hígado va a favorecer, ¿se acuerdan?, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, no tanto, fundamentalmente la glucogenólisis.
Lo mismo que en el músculo. ¿Se acuerdan que en el músculo promovía la glucogenólisis? Ahora el músculo no podía aportar glucosa a la circulación, permanecía dentro de la fibra muscular y entraba en glucólisis, me producía ácido láctico, el cual salía de estas células musculares, iba a circulación, iba al hígado y ahí me producía gluconeogénesis a partir del ácido láctico. Y esa glucogenólisis y gluconeogénesis me va a causar un aumento de la glucemia. Obviamente este animal, imagínense, es un animal que está por enfrentar una situación que es adversa, por eso necesita energía. ¿Para qué? Para luchar o para huir, ¿no es cierto? Serían las respuestas, por lo menos desde el punto de vista medio ancestrales, las respuestas que podía tener un animal ante algo que puede ser potempredador o alguna situación que puede ser peligrosa para su subsistencia, ¿no es cierto? O luchar o huir. Para esas dos respuestas necesita energía. Justamente por eso aumenta la disponibilidad de energía, tanto en forma de glucosa como en forma de ácidos grasos para obtener energía. Y finalmente, sobre el tejido adiposo, también la adrenalina causa lipólisis, hay aumento de los ácidos grasos, lo cual van a ir a beta oxidación para obtener energía, y a su vez el glicerol va a ir al hígado para producir gluconeogénesis. Ven que es todo un estado de tipo catabólico, cuya función u objetivo final es tener a disponibilidad moléculas a partir de las cuales se puede obtener energía para que ese animal pueda enfrentar, ¿no es cierto?, exitosamente ese factor estresante, ¿no es cierto?, está causando estrés. Pero nuevamente, estas son todas cosas que ya hemos visto, solamente las tienen que aplicar a este problema. Y ahora sí se ponen a pensar, digamos, de manera retrospectiva, ven que muchos problemas, incluso algunos que hemos visto en el primer cuatrimestre, ¿no es cierto? Por ejemplo, un problema de hemorragia, un problema de deshidratación, este problema del animal que quedó sin acceso a agua o un animal que queda sin acceso a comida. Todas esas, digamos, van a tener ustedes esta respuesta de estrés en esos animales. Entonces, ¿qué estaría pasando durante el estrés? Hay movilización de energía, como veníamos anteriormente, y obviamente no hay almacenamiento. El animal está en un periodo de tipo catabólico, ¿no es cierto? Hay poco almacenamiento de nutrientes y al contrario, hay movilización para obtener energía. Se suprimen todos los procesos que serían anabólicos, como les decía anteriormente, ¿cierto? Los procesos de síntesis estarían inhibidos. El crecimiento, la digestión y la reproducción también se verían relegados porque no son fundamentales para mantener con vida el animal, ¿no es cierto? Entonces, todos los fenómenos que tienen que ver con el crecimiento, los fenómenos digestivos y los reproductivos de ese animal quedan, digamos, en stand-by hasta que pase el estrés para poder restablecerse, ¿no es cierto? Porque en realidad no le estaría haciendo falta para enfrentar esa situación adversa. El sistema inmune, acá podríamos tener una respuesta un tanto distinta, ¿no es cierto? En una primera etapa podríamos tener un aumento de la actividad, de la respuesta del sistema inmune, y si se prolonga en el tiempo tendría digamos, una deficiencia a nivel de funcionamiento del sistema inmune y el animal podría ser más propenso a infecciones, por ejemplo. Entonces, en un primer momento se puede ver exacerbada la respuesta inmune, mejorada, pero si ese estrés se prolonga en el tiempo, ya la respuesta inmune no sería apropiada y eventualmente eso podría predisponer a que el animal se enferme, ¿no es cierto?, por enfermedades de tipo infeccioso. Después, todo lo que sería la cognición, es decir, el aprendizaje, la analgesia y la euforia en el estrés agudo, el que es, digamos, generalmente de corta duración e intenso, ¿no es cierto?, mejora todo eso. Ahora ya si se prolonga en el tiempo, ya puede ser un poco más complicado. Y después la presión arterial en el animal que está
bajo estrés aumenta la presión arterial justamente para mejorar la circulación y mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos para que ese animal nuevamente pueda hacer frente a esa situación que es adversa, ¿no? Bueno, y acá hay una colección de eventos, ¿no es cierto?, que estarían relacionadas con las catecolaminas, con la adrenalina, la noradrenalina, ¿no es cierto?, que prepararían al animal para esa situación de alarma, ¿no es cierto?, esa primera etapa de lucha o huida. Fíjense que hay algunos de tipo metabólico, como ya habíamos estado viendo de las transparencias anteriores, de las diapositivas anteriores. Por ejemplo, aumenta la glucogenólisis, eso va a aumentar la glucemia, entonces el animal va a tener más disponibilidad de energía para hacer frente a esa situación. En el músculo hay glucogenólisis, pero eso me va a causar aumento del ácido láctico, ¿no es cierto? Después en el hígado podría ser gluconeo, ¿no es cierto?, volver a oxidarse a pirúvico y entrar en gluconeogénesis y darme más glucosa. En el tejido adiposo hay lipólisis y aumentan los ácidos grasos libres en sangre. Eso es importante también como fuente de energía alternativa. En la formación, digamos, a nivel del sistema nervioso central, estimula la formación reticular y eso mejora el estado de alerta del animal, ¿no es cierto? Está más atento, se sensibilizan todos los órganos de los sentidos, tiene procesos mentales más rápidos, lo cual también es importante para enfrentar esa situación adversa. En cuanto a la parte vascular, hay vasoconstricción de los órganos de reserva para aportar más sangre, ¿no es cierto?, y mejorar el gasto cardíaco. De hecho, el gasto cardíaco aumenta y aumenta la presión arterial, como decía anteriormente, para mejorar la circulación en los tejidos. Aumenta la fuerza y la frecuencia cardíaca para también causar un aumento del gasto cardíaco. A nivel del aparato respiratorio, hay broncodilatación, también por la descarga simpática, produce dilatación de los bronquios y eso facilita o mejora la ventilación pulmonar para que el intercambio gaseoso se mejore, ¿no es cierto? Y lo cual también es conveniente en esta situación, donde las demandas de oxígeno van a ser más elevadas. A nivel del ojo, hay midriasis. Midriasis, recuerden que es apertura de la pupila, y eso deja entrar más luz al ojo y por ende mejora la visión. Entonces el animal tiene más agudeza visual en esta situación, lo cual también es conveniente para hacer frente a la situación adversa. En los músculos hay vasodilatación, lo cual aumenta el flujo sanguíneo muscular y lo prepara para la lucha o la huida. Y a nivel de la piel tenemos vasoconstricción en la piel, lo cual va a reducir la pérdida de sangre si hay algún tipo de lesión, ¿no es cierto?, a nivel de la piel. Reduciría la pérdida de sangre, por eso. Entonces, fíjense que hay una serie de cambios, tanto metabólicos como cardiovasculares, respiratorios y en el sistema nervioso central, que todos tendientes a mejorar la respuesta de este animal y hacerlas óptimas para hacer frente a esa situación adversa o peligrosa. Bueno, y esto también para que ustedes lo vean un poco de manera más gráfica. En este caso, en realidad los dos estarían expresados, ¿no? Tanto el perro, porque el perro a su vez, esto de salir corriendo a una potencial presa que sería esta persona, ¿no es cierto?, también evidentemente va a estar bajo condiciones de estrés y está realizando una actividad física que también dijimos que era que lo podemos considerar como un estrés, pero bueno, acá están señaladas todas las cosas que pasarían en este individuo, que se pega un gran susto porque sale el perro lo corre, pero son cosas que ya hemos visto. Están las metabólicas, como glucogenólisis, lipólisis. Hay una situación de alerta, o sea, la alerta estaría relacionada con el sistema nervioso central, y hay midriasis, dijimos, dilatación de las pupilas. Si se relaja el músculo ciliar, las pupilas se dilatan y eso favorece el ingreso de luz, ¿sí?, de luz, bien digo, y entonces por ende mejora la agudeza visual. Palidez por la vasoconstricción y sudoración, se estimulan las glándulas sudoríparas por la descarga simpática. Hay broncodilatación,
y aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, lo cual aumenta el volumen minuto y la tensión arterial o la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo muscular, porque los músculos están realizando incluso una actividad, se están contrayendo, flujo urinario está reducido, acuérdense que durante el ejercicio incluso y durante el estrés también hay una vasoconstricción renal, lo cual hace que el flujo sanguíneo renal sea menor y por ende el filtrado glomerular o la tasa de filtrado glomerular también sea menor y el flujo urinario también desciende. Y todo lo que sería, lo que tendría que ver con el aparato digestivo, es decir, la motilidad gástrica, la motilidad intestinal, la secreción de todos los órganos digestivos, el flujo sanguíneo a nivel de los órganos abdominales, ¿no es cierto? También está disminuido. Y ahí, obviamente, hay como un redireccionamiento de la sangre a los órganos que son importantes en esta situación, como el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el sistema nervioso central. Bueno, ahí ya huye en una moto, ya es más, no sería tan estresante para la pobre cebra. Y esto yo lo que les comentaba acerca del ritmo de secreción de los glucocorticoides, que dijimos que tenían en condiciones normales, ¿no es cierto? Tienen un ritmo circadiano de liberación. Y fíjense que acá está representado en estas columnas, ¿no es cierto? Sería bastante obvio, ¿no? Donde hay un sol sería el día, donde está la luna, toda esta etapa sería de oscuridad, y el otro día. Fíjense que durante el día vienen bajando, ¿no es cierto? Siguen bajando hasta aproximadamente medianoche, que alcanzan los niveles mínimos de glucocorticoide o cortisol, y después empiezan a aumentar, siendo los niveles máximos en las primeras horas, ¿no es cierto? En las últimas horas de sueño, digamos, en las últimas horas de luz, en las primeras horas del día, ¿no es cierto? Justamente porque durante el día, que el animal se supone que está en actividad, es cuando van a hacer falta más glucocorticoides para utilizar energía, ¿no es cierto? Durante la noche, donde el animal está reposando y las demandas de energía son menores, los glucocorticoides se reduce la secreción. Y esto se va repitiendo a lo largo de los días, ¿no es cierto? Tiene este patrón de secreción que disminuye la noche y luego durante el día aumentan y vuelven a bajar. Los animales que tienen actividad nocturna, esto es al revés, ¿no es cierto? O sea, acá aumentan los niveles durante la noche. Por ejemplo, si tuvimos los gatos que en general tienen, o los hámsters, por ejemplo, que tienen también otros roedores, ratón, que tienen actividad durante la noche, la secreción sigue siendo circadiana, ¿no es cierto? O sea que tiene un ritmo cada 24 horas, pero se invierte. Van a estar los niveles máximos durante la noche, que es cuando el animal está en actividad, y durante el día va a haber actividades, va a haber secreción menor, mínima, cuando es que el animal está más aletargado, más en reposo. Entonces eso es importante, ¿no? Y después, bueno, esto se los dejo, no vamos a entrar mucho, está en el programa, después mírenlo y analicen un poco más. Hay un leucograma de estrés que estaría causado justamente porque cuando los glucocorticoides están elevados, ¿no es cierto? Es decir, que si ustedes le toman una muestra de sangre y hacen un análisis de sangre, un leucograma, van a ver que están alterados los glóbulos blancos, hay una neutrofilia, es decir, aumenta el número de neutrófilos, hay linfopenia, es decir, menos linfocitos. Después, lo que es bastante común en el perro, puede haber una monocitosis, que es común en el perro, pero en otras especies no es tan común, y eosinopenia. Ese sería un leucograma del estrés, ¿cierto? Está causado por los glucocorticoides. No vamos a entrar en detalles, si después quieren podemos analizar un poco más por qué, pero parece que no. Seguramente cuando vayan a análisis clínico lo van a ver más en detalle.
Y bueno, como les decía, en general, a medida que aumenta más la producción de tipo intensiva, ¿no es cierto? Empezamos a encontrar más situaciones donde los animales eh, pueden encontrar situaciones de tipo estresantes durante el alojamiento, ¿no es cierto? Por eso les decía que cuanto más intensiva la producción, más normalmente o más común es que haya algún tipo de estrés por cuestiones del ambiente donde se alojan los animales, ¿no? Puede haber restricciones en movimiento, por ejemplo, las cerdas que cuando van a parir se las ponen en estas parideras que los animales lo único que pueden hacer es echarse y levantarse, no pueden ni siquiera girarse, ¿no? Evidentemente esto causa un estrés al animal o por ahí muchas veces cuando no se respetan el número de animales, ¿no es cierto?, por corral o por unidad de superficie, entonces tenemos animales hacinados, eso también es causa de estrés, o lo que yo les decía, los pisos, ¿no es cierto? Muchas veces los pisos no son apropiados y causan lesiones en las pezuñas de los animales. Bueno, hay mucho, ¿no es cierto?, acerca del bienestar animal que cada vez está más en boga, ¿no es cierto? Tratar de mantener ciertos estándares de bienestar para los animales, incluso durante la producción. Y en general, si lo analizamos esto, vemos que incluso tiene un beneficio en cuanto a la productividad. Acá fíjense que estaría representado lo que sería el bienestar animal en la línea, en el eje horizontal, es decir, a medida que nos vamos más a la izquierda, tenemos animales que están más confortables, es decir, más alto el bienestar, y en el eje vertical tenemos los parámetros económicos, ¿cierto? Es decir, cuánto es el retorno económico para el productor. Entonces, lo que se ve es que, evidentemente, cuanto más bienestar le damos a los animales, los gastos en los cuales tiene que incurrir el productor son mayores, ¿no es cierto? No sé, pensemos en un sistema para que los animales se refrigeren, ¿no? Hay muchas veces en lugares donde hace mucho calor se ponen picos aspersores de agua para que los animales se mojen y de ese modo controlar la temperatura y que no se estresen. Bueno, la instalación de esos picos, evidentemente que cuesta plata. O si tienen animales encerrados y quieren poner un sistema de acondicionamiento del aire, eso también son gastos, ¿no es cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos mejorando el bienestar, las condiciones en las cuales mantenemos esos animales, los gastos se van incrementando de manera directamente proporcional, ¿no es cierto? Más bienestar, más gastos, más gastos, más gastos, siguen aumentando. Para que llegamos acá a la punta y ya ahí le ponemos un sistema de audio para que los animales escuchen música clásica, estaríamos en lo máximo. Bueno, eso sería, ¿no es cierto? O sea, a medida que vamos aumentando los gastos, mejor dicho, a medida que vamos aumentando el bienestar, los gastos van aumentando. Y después, si vemos los beneficios, o sea, el retorno económico y la productividad, sería la línea blanca y la línea amarilla, respectivamente, vemos que los beneficios, es decir, el retorno económico, va aumentando, es decir, el productor gana más dinero. Evidentemente porque la productividad también aumenta mucho. Pero llega un punto que por más que le mejoremos más el bienestar, la productividad ya no aumenta más. Entonces se hace como se ameseta, no aumenta más la productividad. Sin embargo, los gastos siguen aumentando. Entonces ya los beneficios o el retorno económico para el productor empieza a bajar, ¿no? Entonces ya esto no lo queremos. Entonces, en realidad, ¿cuál sería el objetivo de este tema? ¿Cómo mirarlo, este tema del bienestar animal? Tenemos que encontrar un equilibrio donde tengamos buena productividad, que se va a reflejar en buenos beneficios, o sea, buen retorno económico, y un confort de los animales intermedio, medio o bueno, ¿cierto? Sería el bienestar animal. Entonces, eso se daría más o menos más o menos alrededor de esta zona que yo les estoy marcando acá, ¿no es cierto? Tengo muy buena productividad,
buenos beneficios para el productor, no tengo tantos gastos y tengo un bienestar animal que es aceptable, ¿no es cierto? Ese sería un poco como, desde el punto de vista productivo, como tendríamos que estar analizando esto del bienestar animal.